Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día lunes 25 de mayo del 2020. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo acerca de lo que está ocurriendo en esta era de la pandemia, no solamente en Australia, sino en otras partes del mundo también. Hoy es 25 de mayo, así que quiero saludar a todos mis compatriotas argentinos que hoy celebran el Día de la Revolución de Mayo, que es una de las dos fiestas feriados. Tiene muchísimos feriados en Argentina, pero todos de los feriados de verdad, dos de los feriados más importantes que existen en el calendario, el 25 de mayo y el 9 de julio. También lamento que la Argentina la estén pasando muy mal por el tema del coronavirus. Tienen una cuarentena realmente draconiana, yo que calificaría de inhumana, y las cosas están yendo cada vez peor allí. No voy a extenderme sobre el tema, porque después mis compatriotas argentinos se enojan conmigo, pues les digo la verdad, ¿no? Pero bueno, está bien. Estamos en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También estamos en la aplicación de Radio Austral, que pueden escuchar en cualquier teléfono celular, de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Y también pueden escuchar este programa de Hora de Noticias en forma on demand, o sea, como ustedes quieran, entrando a la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper. Y pueden entrar a mi canal de YouTube, que se llama Ezequiel Trumper, que encuentran todos los programas de Hora de Noticias, y también lo pueden hacer todo esto gratis, por supuesto. Pueden entrar a través de la página de internet, Radio Austral, radioaustral.com.au, o mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y hay un enorme cartel en ambas páginas que dice Hora de Noticias. Hacen clic ahí y pueden escuchar este programa en el momento que mejor se les ocurra, de la noche, del día o de la madrugada. Y pueden compartirlo también con quien ustedes quieran. Hecha la presentación, vamos a las noticias. El coronavirus ha desaparecido como pandemia en Australia. Los casos que estamos teniendo son menos que mínimos. Se han testeado, tenemos 7.100 casos confirmados, tuvimos 6 casos el día de ayer. Se está testeando a decenas de miles de personas todos los días. De los 7.100 casos que están confirmados, 6.494 están totalmente recuperados, 504 están activos, pero muy pocos, hay un puñado de gente, no llegan a 20, que están en terapia intensiva. Registramos 102 víctimas fatales, es un número muy pero muy bajo, y le voy a decir por qué. Porque toda muerte es trágica, y no quiero tomármela a la ligera. Pero desde que empezó la cuarentena, Australia padeció 102 muertes por el coronavirus y 23.000, escucha bien, 23.000 muertes más por otras razones. Quiero ponerle esto en perspectiva. La muerte es parte de la vida y no hay ninguno de nosotros que va a sobrevivir la vida. Es así. 102 muertes en Australia. En el resto del mundo la cosa es mucho peor. Hay 341.000 muertos, 5.300.000 casos confirmados. Y en otros países la cosa está muy complicada, especialmente en Latinoamérica, que se está convirtiendo lamentablemente en el epicentro en este momento, que ya pasó el huracán por Europa y sigue todavía en algunas zonas de Estados Unidos, donde se están abriendo las cosas más rápido que acá. De eso justamente vamos a hablar en unos momentos. A partir del lunes de la semana que viene, el lunes 1 de junio, ya les habíamos contado que, si no les contamos ahora, que la Premier de New South Wales, Gladys Berkelian, ha anunciado que los restaurantes van a poder abrir hasta para 50 comensales, restaurantes, bares y cafés, 50 comensales. Por supuesto, un restaurante que tiene capacidad para 50 no va a poder tener 50. Va a haber una separación entre las mesas que el gobierno o que ya el gobierno ha manifestado, pero los restaurantes grandes que pueden hacer distancia entre mesas, va a haber 50 personas adentro, que es una enorme diferencia con las 10 que tienen en este momento. Me gustaría preguntarle a la Premier dos cosas. Primero, ¿por qué no empezó con las 50 personas ayer? Y segundo, si va a empezar a partir del 1 de junio, el 1 de junio es lunes, ¿no podía empezar perfectamente el día 29 de mayo? Digo yo, ¿no? Porque era viernes, así los que tenían bares y restaurantes y negocios
podían empezar a ganar algo de plata después de que el gobierno les prohibió ganar de un solo centavo durante tanto tiempo, a menos que sea comida para llevar. Eso no lo puedo entender. Pero dejémoslo pasar. Dentro de tantas cosas que se han hecho bien y tantas cosas que se han hecho mal, esa es una de las que sigue haciendo mal. ¿Por qué poner el 1 de junio una fecha arbitraria? Porque no es el día que va a empezar a regir un impuesto, es el día que la gente va a poder empezar, no ir a comer, sino que los que tienen los lugares van a poder empezar a ganar plata, ¿sabe? En fin. También se van a poder abrir a partir del 1 de junio, que es el lunes próximo, los salones de belleza, los acuarios, los zoológicos. Salones de belleza significa las pedicurías, manicurerías, las peluquerías ya se podían abrir. Y no sé qué otro tipo no sé si eso incluye los salones donde se hacen tratamientos de belleza como aplicaciones de Botox y ese tipo de cosas. Eso creo que se van a poder abrir, no lo sé exactamente. Durante la semana le vamos a contar, igual falta hasta el próximo 1 de junio. Así que en ese sentido estamos mejorando un poquito, de a poco, mucho más lento de lo que a mí me gustaría, porque, reitero, en Australia no tenemos prácticamente coronavirus. Vamos a decir las cosas como son. El gobierno tuvo que admitir un grosero error administrativo, donde dijeron que el programa de JobKeeper iba a costar 130 mil millones de dólares. Bueno, se equivocaron por 60 mil. No sé, en serio, se equivocaron por 60 mil millones de dólares. Debe ser el error contable más grande de la historia de la humanidad. Por lo menos de Australia seguro. Eso no significa, por lo menos se equivocaron al revés. O sea, hubiera sido peor si en vez de ser 130 mil eran 190 mil. En este caso, en vez de 130 mil van a ser 70 mil. Entonces quiere decir que sobran 60 mil. No es que significa que se sobran 60 mil millones de dólares, sino que no van a tener que ir prestado otros 60 mil millones de dólares. El gobierno ha asumido responsabilidad por el error, que en realidad el error, para ser sincero, yo no quiero cagar la tinta sobre nadie, pero el error es producto de la burocracia. Hicieron mal los cálculos quienes estaban en el departamento de la tesorería. Imagino que a algunos le van a cortar la cabeza por eso, porque es un error demasiado grosero. La oposición laborista dijo que es una barbaridad, que cómo se equivocan de esa manera, porque era un error tan grande, dijo Albanese, que cada vez dicen más tonterías, y le voy a explicar por qué. Dijo, es un error tan grande que se veía desde el espacio. Entonces yo le pregunto, de este humilde micrófono de Radio Austral, señor Albanese, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es hacer que el gobierno rinda cuentas. Bueno, si se podía ver el agujero financiero administrativo del espacio, pues usted no lo dijo acá desde el llano. O sea, si se podía ver desde el espacio, ¿por qué no lo hizo? No se dio cuenta él, o estaba mirando por otro lado, o no se enteró, ¿no? Entonces es bastante risible que él diga se podía ver desde el espacio, cuando él, que estaba no en el espacio, sino no solamente en el planeta Tierra, sino en Canberra, no se dio cuenta. Pero en fin. Y la gente que lo rodea a él, fundamentalmente, ni su vocero en finanzas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso de ninguna manera excusa que el gobierno se haya equivocado de forma tan grosera. Pero reitero, se equivocaron para bien, no para mal, ¿no? Es como si usted pide una cotización para reformar el baño de su casa y el contratista le dice, mira, le va a costar $15,000. Y usted dice, bueno, voy a tener que pedir $15,000 prestados al banco. Y el contratista viene un mes después y le dice, mire, no van a ser 15,000, van a ser 8,000. Y usted se va por contento. Bueno, en este caso es lo mismo. Pero, reitero, esa plata era plata que se va a dejar de pedir prestada, no es que hay más plata. Y sin embargo, a pesar de eso, algunos del Partido Laborista levantan la mano y dicen, no, entonces yo también quiero plata. A mí también deme plata de esto. A mí, pues ya ahora que sobra, deme plata para... No es tan así. Lo interesante es que quienes levantaron la mano más fervientemente fueron el sector de las supuestas artes. Dijeron, nosotros queremos beneficios para que estamos en la industria del arte. Generalmente las becas que se dan para los artistas son todas arregladas, son para amigos de amigos. Siempre, en todos los lugares del mundo es así, gobierne quien gobierne. Y yo nunca creí en esas cosas. El que tiene talento va a salir adelante, el que no tiene talento no va a salir adelante. Y yo no creo que, que a Molière en Francia en el siglo XVII o XVIII le dieron, escribió como escribió porque le dieron un préstamo del Estado, o Shakespeare escribió lo que escribió en el siglo XVI, me parece que fue el siglo XVI, y si no, pido disculpas,
porque recibió un préstamo de la reina. No, no es así. Y no creo que eso sea la manera en que nosotros deberíamos gastar el dinero en este momento. Cuando hay gente que no tiene para comer, no le vamos a dar plata a un pintor para que se inspire y pinte algo extraordinario. No es el momento. Pero más allá de eso, que es, yo no diría que es anecdótico porque no lo es. Hay algo que... antes que eso le quería decir algo. Hoy empiezan las clases en New South Wales en el sentido de que los chicos tienen que ir al colegio. Quienes no mandan a los chicos al colegio se lo va a marcar como ausente. O sea que tienen que ir al colegio a partir de hoy. Y insólitamente el gobierno de New South Wales le ha pedido a todos los padres que lleven a los chicos al colegio en auto para minimizar la potencial contaminación o contagio del coronavirus en los transportes públicos. Eso es una cosa insólita. Porque, digo, es una cosa, si es o es seguro ir al colegio o es seguro ir en el transporte público, porque las dos cosas no pueden ser incompatibles. Porque en el colegio no van a estar separados, en el colegio van a estar juntos. Entonces, ¿qué diferencia está que se tomen un ómnibus o no se tomen un ómnibus? ¿Es seguro o no es seguro? Al hacer esto, lo que el gobierno está haciendo es poniéndole la duda en la cabeza de muchos de ustedes que tienen hijos o nietos, y si lo mando o no lo mando, tiene obligación de mandarlo. Si no lo manda, pierde el año. Porque no se cuenta como una falta justificada. Así que el ministro de Transportes de New South Wales, que se llama Andrew Constance, dijo que los chicos tienen que ir al colegio, que los lleven los padres, si pueden, y que observen el reglamento de 40 kilómetros por hora en las zonas de colegio, etcétera, etcétera. Así que eso está volviendo de a poquito a la normalidad. En New South Wales ayer tuvimos un solo caso positivo de coronavirus, que fue insólitamente no de alguien que se contagió acá. Es una persona que vino del extranjero, que vino con coronavirus, que no transitó por la sociedad y que estaba ya en un hotel pagado por el gobierno hasta que pueda testear negativo, porque la gran mayoría de la gente que tiene coronavirus es asintomática o tiene síntomas que no ameritan de ninguna manera una intervención médica y mucho menos hospitalaria. Era una chica de edad de colegio secundario que volvió del extranjero, de Gran Bretaña. Pero eso significa que no tuvimos ningún caso nuevo. Esa persona vino importada con el caso y ni bien llegó, la testearon y está donde tiene que estar. A pesar de todo eso, y esto es lo que quería decirles, yo estoy muy, pero muy preocupado. Se lo digo, quizás usted no comparte mi preocupación, pero yo estoy muy, pero muy preocupado de lo que está pasando en Australia. Porque el problema en Australia ya no es más el coronavirus. El problema en Australia es que tenemos un país fracturado. El país está fracturado por una razón sencillísima. Australia ya no es más un país. Australia es un conjunto de estados, feudos, que hacen lo que quieren y ya prácticamente no tienen interconexión entre sí. Se siguen intercambiando mensajes alusivos entre los diversos premiers. La Premier de Queensland está prácticamente mandando la bancarrota a su estado, no queriendo abrir las fronteras de su estado y de esa manera liquidando cualquier posibilidad que tiene la industria turística de Queensland, que es una de las industrias principales del estado, como fuente de empleo y demás, para poder sobrevivir. Y ella sigue emperrada, pues creo que es la palabra correcta, sigue emperrada es que no va a haber ningún cambio hasta que ella se le ocurra. Lo mismo en Western Australia, donde triplicaron la apuesta y dijo el Premier cada vez es más popular, dijo que lo último que van a levantar va a ser las fronteras con el resto de Australia. Borrachos de poder, en mi opinión, no se dan cuenta de una sola cosa, que ellos no son los dueños de Western Australia, sino son los gobernadores administradores de un estado de Australia. Australia es un país, por ahora, compuesto por 7 estados y 2 territorios, y no por cada territorio por cuenta propia. El problema es que cuando empezó el tema del coronavirus, todos los analistas políticos, y aquí dijimos algo muy similar, pensamos que esto iba a dar lugar al auge de líderes populistas, demagogos y nacionalistas. Pero pensamos que eso iba a pasar, yo por lo menos, pensé que eso iba a pasar en el extranjero. Pero no, está pasando acá.
Porque, ¿cómo no es populista que un tal McCowan, que nadie conocía fuera de Western Australia hasta hace poco, y que ni siquiera es de Western Australia, claro, se crió nació en New South Wales y estudió en Queensland, quiera aislar a Australia de Western Australia? Es más, es tan bestial lo que está haciendo, en el sentido no que es una bestia, bestial en el sentido de tan drástico lo que está haciendo el Premier, que uno, si está en Perth, no puede ir a Broome. Una cosa insólita, una cosa increíble. Cuando uno tiene más casos, es gratuito. Se han emborrachado con la copita de poder que encontraron y que el coronavirus les dio. Ahora, por supuesto, como les había dicho la semana pasada y le podemos confirmar, ya hay 2 casos que por los cuales van a llevar a los premios a la alta corte de Australia, High Court of Australia, para ver si lo que están haciendo es constitucional o no. Desde el punto de vista estrictamente constitucional, no es legal lo que están haciendo, porque el comercio y tránsito de personas entre los diversos estados es absolutamente libre, absolutely free, dice la Constitución. Pero hay una vez un fallo de la High Court que decía que podían evitar que entrara gente por razones de salud. Pero en este caso tienen que ser razones de salud particulares, no a todos los australianos. Y quien no le ha caído bien esto es a Clive Palmer, el robusto magnate que tiene el dinero suficiente para desafiar esto a la alta corte. El problema es que hasta que llegue a la alta corte va a demorar tanto tiempo que el coronavirus quizá será un recuerdo, a menos que la alta corte le dé un tránsito rápido, un tránsito urgente a esto. Porque la realidad es que mientras que no abramos las fronteras entre los diversos países y volvamos a ser un país de verdad y no fragmentado como tenemos en este momento, Australia no tiene ninguna chance de recuperarse económicamente. Y no es como dice la Premier de Queensland, a quien yo le tengo muy poca simpatía o respeto intelectual, donde dice: no es momento ahora para recibir turistas que vengan de New South Wales y de Victoria. Yo le quiero recordar a la señora Panachuk que no son solamente turistas los que quieren ir de New South Wales a Queensland. Están padres, madres, sobrinos, sobrinas, primos, hijos, hijas, nietos, nietas, que quieren encontrarse con sus familiares. Ustedes han dividido el país. Eso no puede ser. Yo conozco gente que vive en New South Wales que no puede ir a visitar a sus padres que viven en otro estado. Mi mujer no puede ir a visitar a sus padres que viven en Adelaida. Es una cosa ridícula. Pero es lo que estamos en este momento padeciendo. O sea, ella está igual que como estoy yo, que no puedo ir a visitar a mi mamá en la Argentina. Y quién sabe cuándo podré hacerlo. Bueno, tampoco ella puede ir a visitar a sus padres en Adelaida porque porque no la dejan entrar, a pesar de que ella nació ahí. No se puede creer. Esto no puede continuar más. Y le voy a decir una cosa. Usted se da cuenta que de alguien que ha desaparecido y que no hace más declaraciones después de que lo habla todos los días, ¿no? ¿Saben a quién me refiero? El nombre de pila en la casa le dicen Scott y el apellido termina en Morrison. Mutis por el foro. El primer ministro no ha dicho nada. Hay una ausencia de liderazgo a nivel federal en este momento en Australia. Yo creo que el primer ministro, que no es tonto, debe tener alguna estrategia. Él hizo todo bien para que Australia esté en una situación envidiable. Somos la envidia del mundo desde el punto de vista del tratamiento del coronavirus. La pandemia acá no existe más. Y sin embargo le están quebrando el país, nos están quebrando a nosotros por la vanidad de los premios, que están tomando medidas que son absolutamente contrarias al asesoramiento y los consejos de los médicos sanitaristas más expertos que tenemos en Australia a nivel federal, sin ninguna excepción. Entonces, el gobernador del estado le está diciendo al Chief Medical Officer de Australia, Brendan Murphy: usted dice que tenemos que abrir las fronteras, a mí me importa un rábano. Yo hago lo que quiero, porque este es mi estado y la gente me apoya, porque la gente está asustada y yo entonces lo que usted me dice me frega. Ese es lo que está pasando hoy en Australia, entre los premios y el gobierno federal. Y en el medio no solamente estamos nosotros, sino está
los miles y miles y miles o millones de australianos que no tienen trabajo, cuyos trabajos están desapareciendo, cuyas industrias se están evaporando, mientras los premios sacan pecho diciendo yo tengo un índice de aprobación del 87%, como tiene el tipo que maneja Western Australia. Soy un fenómeno. Entonces yo no voy a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el índice de aprobación me da bien. Es muy triste. Pero es lo que está pasando y yo tengo obligación de contárselo. Y le digo una cosa. Yo soy una persona igual que usted. Yo de repente creí que vivía en Australia. Y dije, bueno, no me deja viajar al extranjero. Está bien, a lo mejor un día que quiero tomar alguna vacación, no sé, me voy a Darwin, o me voy a Perth, o me voy a Cairns, qué sé yo, donde yo quiera. Pero estaba equivocado. Yo ya no vivo más en Australia. Yo soy ciudadano de New South Wales, igual que usted, y no puedo salir de acá. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Tengo un gusto amargo en la boca. Porque estos políticos de tercer nivel que están pensando en su propia popularidad, porque esto no tiene nada que ver con la salud, la aclaro, que no le digan que esto tiene que ver con la salud, porque le están macaneando. Si usted se traga eso, es realmente una persona que no es muy inteligente. Se lo digo con todo respeto. No tenemos más casos de coronavirus en Australia, prácticamente. Y nadie, ni nunca fue el objetivo del gobierno, ni a nivel estadual, ni federal, decir, tenemos que llegar a caso cero. Eso es imposible. Es imposible. Y nunca va a ocurrir. Y además no reclamamos eso ni para la gripe común, ni para el cáncer, ni para nada. Ni para el SIDA, ni para nada. Entonces no hay ninguna razón sanitaria para que esto esté ocurriendo. Y el que le dice los premiers, que mienten en mi opinión, cuando dice que tengo que proteger la salud de los Western Australians o la salud de los Queenslanders, se les debería caer la cara de vergüenza, porque el Chief Medical Officer de Australia, no yo, el Chief Medical Officer de Australia, el profesor Brendan Murphy, que fue el que diseñó los planes por los cuales Australia está como está hoy por hoy, a nivel federal, cerrando las fronteras y demás, fronteras internacionales estoy hablando, no puede ser que le escupan en la cara, no puede ser que se burlen de él. Y el primer ministro ojalá que tenga un plan, porque si no el que va a terminar mal va a ser él por el punto de vista político. Y más le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué Scott Morrison es primer ministro? Porque ganó el estado de Queensland durante la elección federal de hace 1 año y 6 días. Exactamente. O sea que el primer ministro es muy popular en Queensland. Ganó allí. El Partido Laborista casi no ganó ningún distrito en Queensland, de los 20 y pico que hay. Y yo creo que él va a tener que pegar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí llegué. El problema que tiene es que no tiene las armas legales para hacerlo. Algo va a tener que inventar, porque si no va a pagar este desastre muy pero muy caro desde el punto de vista político. Y nosotros económicamente vamos a terminar la peor depresión que algún australiano alguna vez haya conocido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cuando desde este humilde micrófono de Radio Australia criticamos a los premios por mantener las fronteras, entre comillas, de sus estados clausuradas y selladas, les quiero comentar que no es solamente la opinión de quien les habla. El ex premier de Queensland, el premier Peter Beattie, ha dicho que las fronteras entre los estados deben abrirse lo antes posible para rescatar una economía moribunda y poder salvar lo que queda de la industria turística. Como ustedes saben, la actual premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, se rehúsa a abrir las fronteras. Se dijo que no las va a abrir hasta quizás septiembre, a pesar de que el Deputy Chief Medical Officer de Australia, Paul Kelly, ha dicho que no hay ninguna razón médica para que las fronteras de ningún estado estén clausuradas. Beattie, el ex premier, muy popular premier de Queensland, dijo que Queensland, como otros estados y territorios, son dependientes de los turistas de New South Wales y Victoria para mantener la industria turística en pie. Pero Palaszczuk no quiere saber nada. Mientras tanto, quien era premier de Queensland antes de Palaszczuk, que es Campbell Newman, también criticó la medida de Palaszczuk, la premier actual de Queensland, como desastrosa. Por otro lado, otro ex premier de un estado muy importante de Australia, es el estado de Victoria, que es Jeff Kennett, dijo que es una locura, palabras textuales, madness, rehusar que muchos estados abran las fronteras, y urgió a los líderes de esos estados a que puedan poner en práctica una reforma creativa y coherente que pueda inspirar confianza
cuando la pandemia termine, que en Australia está prácticamente liquidada la pandemia. Y Jeff Kennett, una persona muy conocida, fue premio de Victoria durante muchos años, un buen premio, dijo que es un acto populista la decisión de los estados más pequeños de Australia de tener las fronteras cerradas, más pequeños desde el punto de vista económico. Los estados más poderosos económicamente de Australia son obviamente New South Wales y Victoria, en ese orden. Y dijo que retardar a la apertura sería terrible para las pequeñas y medianas industrias y podría provocar una destrucción completa de la industria turística y la industria de restaurantes y cafés. Kenneth también advirtió al establishment político que hacer programas de infraestructura por sí solo no va a hacer resurgir la economía nacional. También dijo que se necesita una respuesta a la pandemia que ha sido profundizada por los actuales problemas que estamos teniendo con China. De eso vamos a hablar en un momento más. Dijo que eso es tan grave como lo que está ocurriendo con la pandemia. Yo creo que no es tan grave como dice él, pero es grave, en fin. Kenneth también dice que los premios deberían considerar seriamente implementar sus propias estrategias para poder levantar la economía. Y sigo diciendo más o menos lo mismo. Quería darle simplemente una noción de que no somos los únicos quienes estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y dice, si bien los australianos no pueden en este momento ir al extranjero, que no puedan viajar libremente dentro de Australia es absolutamente una total locura. Madness, vuelvo a reiterar qué significa locura. Así que cuando le contamos todo eso, le queremos decir que no es solamente la opinión nuestra, sino mucha gente que tuvo cargo de responsabilidad muy alta en Australia está diciendo que nosotros les estamos contando acá. Mientras tanto, existe una enorme polémica en Australia por una actitud que ha tomado el gobierno de Victoria, que es incomprensible para mí, por la cual entraron a un acuerdo con China. O sea, China hizo un acuerdo directamente con el estado de Victoria, pasando por encima del gobierno federal de Australia, y en un proyecto que se llama Belt and Road Infrastructure Program. Es un programa de infraestructura que el premio de Victoria hizo sin el consentimiento, sin pedirle permiso a Scott Morrison, con el gobierno de la República Popular China. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que si el acuerdo que firmó Victoria con China tiene alguna influencia sobre las telecomunicaciones, eso va a hacer que Australia quede excluido del intercambio de información de inteligencia que se llama Five Eyes, 5 ojos, que mantienen hace décadas Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, el premio de Victoria, Daniel Andrews, ha defendido que Victoria se corte solo, a pesar de que el primer ministro Scott Morrison haya dicho públicamente, en una de sus escasísimas apariciones públicas, o quizá la única en los últimos días, donde dice que él hubiera preferido que el gobierno estatal no se hubiera inmiscuido en las relaciones exteriores del Commonwealth of Australia. Ustedes fíjense dónde estamos parados, donde no solamente los premios cierran fronteras, no en el caso de Victoria no cerró las fronteras, pero otros premios han cerrado las fronteras. Los únicos que no han cerrado han sido New South Wales y Victoria, y ahora directamente desconocen la política exterior de Australia y se cortan solos haciendo acuerdos con potencias extranjeras que son en este momento hostiles a Australia, a punto tal que nos han impuesto aranceles punitorios en represalia porque pedimos que nosotros, los australianos, que China investigue y se deje investigar acerca de cómo surgió el virus y qué hicieron para que se evitara su propagación, que no hicieron prácticamente nada. Así que cuando yo les hablaba hace un momento del populismo del cual estamos sometidos en este momento en Australia y que el país se está fracturando, mira hasta qué punto se está fracturando que un estado, el segundo estado más importante económicamente del país, hace un acuerdo con una potencia enemiga de Australia en este momento desde el punto de vista comercial. Y cuando el tesorero del estado de Victoria, el señor Palace, sale a decir que la razón por la cual tenemos problemas con China es porque Australia es muy agresiva con China, porque Canberra está manejando mal la política exterior de nuestro país,
el premio de victoria, en vez de criticar a su tesorero o echarlo como hubiera correspondido, dice que ratifica y está completamente de acuerdo con lo que él dice. Señores, esto es un caos total. Yo nunca pensé que íbamos a pasar por esto, y lo que menos me preocupa hoy es la pandemia desde el punto de vista sanitario. Tenemos prácticamente un estado de anarquía institucional en Australia, donde no se sabe quién manda y cada uno hace lo que quiere. Y eso es una receta para un desastre, porque nunca pasamos por algo parecido, aunque dicen que hace 111 años pasamos por algo parecido a la gripe española, pero eso era otro mundo, que no es comparable con el actual. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Esperen que el tráfico en los próximos días y semanas en Sydney sea caótico, porque el gobierno le está pidiendo a la gente que no tome transporte público, que es todo lo contrario de lo que le pidieron los últimos desde que yo tengo uso de razón. Y según una encuesta que hizo el diario Australian Financial Review, el 54% de la gente planea volver a la oficina en los próximos 3 meses, mientras que el 34% espera poder seguir trabajando desde la casa, y un 12% dicen que no saben cuándo van a volver a la oficina. Pero cuando les preguntaron cuándo iban a volver a la oficina, el 55% dice que van a usar el auto para ir a la oficina, el 21% va a utilizar el transporte público, el 14% va a caminar y el 6% va a ir en bicicleta. Eso significa que la gran mayoría de la gente va a utilizar auto. Y si encima sobre eso estamos diciendo que le están pidiendo a los padres que no lleven o no dejen que sus chicos vayan al colegio en transporte público, sino que lo lleven en auto, vamos a ver un caos absoluto y brutal en un tráfico que ya de por sí estaba congestionado. Quizás la cosa no sea tan dura porque mucha gente va a seguir trabajando desde la casa. Quizás eso morigere en alguna manera el impacto sobre el tráfico en sí. Ya nos vamos a enterar. Pero eso es como por lo menos se está pintando hoy la cosa, y es complicado realmente. Mire lo que le estoy diciendo, ¿no? Esto es una cosa increíble en cuanto a que le dicen a la gente que no use el transporte público, cuando acabamos de gastar no sé cuántos miles de millones de dólares para construir un inútil tranvía que va desde el centro de la ciudad hasta Kingsford, pasando por Randwick y Surrey Hills, que es más lento prácticamente que tomarse un colectivo, no prácticamente, no, más lento tomarse un colectivo y gastar una fortuna. O sea, ya prácticamente todo lo que estamos viviendo una nueva normalidad que de normal no tiene ya absolutamente nada. Durante este fin de semana, como siempre, patrullé las zonas más concurridas de Sydney. Realmente lo que vi era bastante poco edificante. Los restaurantes me decían, cuando yo quería entrar, que no tenían lugar pues estaban reservados. Yo no voy a hacer una reserva para ir a comerme un sándwich a esta altura del partido, porque con 10 personas que dejaban entrar solamente no alcanzaba para nada. Había más gente afuera esperando, aglomerada, con más chance de contagiarse el COVID, esperando que adentro, cuando estaban separados, y además cuando sobraba lugar para que pudieran poner más gente. Así que no se puede entender. Y lo que he notado es que ya todo el mundo está circulando por todos lados. Y la gente estaba circulando fastidiada porque no tenía dónde sentarse, no tenía dónde ir. Y ya nadie le está prestando demasiada atención, ni siquiera al distanciamiento social. Porque se dieron cuenta que no hay coronavirus del que contagiarse. Si llevan varios días donde aparece un caso después de que se testearon a 10.000 personas, bueno, imagínense, ¿no? Así que en eso estamos hoy por hoy en Australia. Hacemos una pequeña pausa y les cuento lo que está pasando en el resto del mundo, y especialmente en la golpeadísima América Latina. Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo con más casos comprobados de coronavirus. Tienen 350.000 casos
y por ahora unas 22.500 muertes. El país que lleva número uno en el caso de coronavirus es obviamente Estados Unidos, con casi 1.700.000 y ya están por los 100.000 muertos. Eso ya es una tragedia, es una guerra directamente. Por supuesto, en China, insólitamente, sigue sin parecer nadie. No sé cómo hacen, realmente lo de China es extraordinario. La semana pasada tenían 4.633 muertos, se murió uno, tienen 4.634. Lo de China es vergonzoso y no tienen más. Tienen 1.439.000 millones de personas y tuvieron 3 casos aparentemente durante todo el fin de semana. Se dan cuenta que no les cree nadie. Se los cuento simplemente para que se rían, una nota cómica, jocosa, ¿no? En Perú volvió a registrar más de 100 muertos y ya tienen 4.000 contagiados de coronavirus en un solo día. El país sigue afianzado como el segundo con más casos de coronavirus en Latinoamérica, detrás de Brasil. Y el gobierno, liderado por Martín Vizcarra, sostiene que la curva se mantiene aparentemente en una meseta, pero sin visos de descenso. La mortalidad del coronavirus volvió a elevarse por encima del centenar, después de que el viernes se hubiera registrado una de las cifras más bajas en los últimos días al contabilizar solamente entre comillas, 96 víctimas. También fue uno de los días que más pruebas se han procesado, al haberse tomado casi 38.000 muestras, por los que los 4.056 positivos que encontraron en Perú representan poco más del 10% del total, que son los porcentajes más bajos de los últimos días, donde la tasa llegó a ser hasta del 25%, o sea, que de cada 100 personas que testeaban, 25 tenían coronavirus. Se está abriendo un poquito la economía en Perú, se está incluyendo ya actividades como peluquerías, clínicas odontológicas y demás, pero la situación es muy, pero muy grave. Lo mismo ocurre en Chile. En Chile ya tienen más de 66.000 casos de coronavirus, 673 muertes, y a pesar de que se han testeado ya 458.000 personas. El sistema está, como ustedes saben, en Chile desbordado, y la situación me imagino que debe preocupar a muchísimos de ustedes que, aunque viven en Australia hace décadas, tienen a muchos amigos, parientes y demás en Chile, ya que según los últimos informes hechos por una consultora prestigiosa en Chile, se considera que el Gran Santiago es una zona de alto riesgo y que han identificado algunos focos dentro de la ciudad que consideran que son los peores. El municipio más afectado por el coronavirus en Santiago es el municipio de La Reina, así se llama, y porque de acuerdo al estudio que se ha hecho en ese lugar hay una concentración mayor de habitantes en riesgo por su perfil etario y por ende sería un lugar donde se requieren más protecciones. La contraposición es el caso de Puente Alto, donde gran parte de la comuna aparece como un lugar con menos probabilidades de contraer el virus. La ubicación geográfica donde vive la mayor gente de 60 años no es pareja entre las diversas comunas de Santiago ni dentro de una misma comuna. Por eso la estrategia de focalizar recursos tiene que tomar en cuenta esta información para tener más impacto. Así que dicen además, para dar la información completa, si bien el estudio es concordante el hecho de que municipios como los dos últimos que le acabo de nombrar no están a riesgo, por ejemplo el beneficio de Vitacura no es uno de los que está más a riesgo. Las zonas más preocupantes es la zona de La Pintana, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta, El Bosque y San Ramón, y ya que tienen una alta concentración de población de riesgo. Y también se advierte de bolsones complejos en otras comunas que, al menos en los últimos informes epidemiológicos, aparecen en una mejor posición relativa, como Aipú o como Pudahuel. Pero la cuestión es que, más allá de eso, desde el punto de vista hospitalario, está prácticamente desbordado. Mientras tanto, en la Argentina, el presidente Fernández anunció en un discurso que dio el sábado a la noche, que pudimos ver acá el domingo casi de mediodía, que se va a extender el estado actual de aislamiento social obligatorio en la capital, Buenos Aires y su área metropolitana hasta el próximo 7 de junio. Están así desde el 20 de marzo, la claro.
Argentina, que es la segunda economía más grande de Sudamérica después de Brasil, impuso una estricta cuarentena, como les decía, desde el pasado 20 de marzo, y van a aumentar los controles de circulación entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, debido a que son las áreas con mayor nivel de contagio. Según los últimos datos oficiales, hasta ayer el país registraba alrededor de casi 12.000 casos, de los cuales 445 han fallecido. Lo de los 12.000 casos, o 11.300 y pico, en realidad es el número exacto, es bastante, pero bastante poco claro y serio, porque en Argentina no se testea prácticamente a nadie. Argentina ha testeado a 125.000 personas de una población de 45 millones y tienen una población, tienen un nivel de testeo de 2.700 personas por millón de habitantes. Y bueno, reitero, comparen esto con Australia, que en vez de testear a 2.700 personas por millón de habitantes, ha testeado a 48.000 personas por millón de habitantes. En Colombia hay 20.000 casos de coronavirus y 705 fallecidos. Y se ha testeado muy poco en Colombia, relativamente, solamente 243.000 personas, con una población de 50 millones. Eso significa que han testeado a 4.700 personas por cada millón de habitantes, que es muy, pero muy bajo. Es el doble que Argentina prácticamente, pero desde el punto de vista sanitario es muy, pero muy bajo. Lo que preocupa es Indonesia, nuestro vecino más cercano, porque no han testeado a nadie. En Indonesia, de una población de 273 millones de habitantes, han testeado a 877 personas por cada millón, o sea, nada. O sea que no tienen ni idea de dónde están parados. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La única liga del mundo que se sigue disputando, más allá de la nicaragüense, la liga de Bielorrusia, la liga alemana, ante estadios vacíos y en una circunstancia que uno solamente puede calificar como patéticas. ¿Por qué les descuento esto? Porque no solamente los estadios están vacíos, es como mirar una película muda en realidad, sino que encima hacen jugar los partidos en los estadios donde generalmente los equipos juegan y las canchas están llenas. Es más, la Bundesliga es la liga con mayor asistencia promedio de público en el mundo. Estaba mirando unas imágenes, no duré mucho, del partido que Hertha Berlín le ganó a otro equipo de Berlín, la Unión de Berlín, y jugaban en el Estadio Olímpico, aquel que hizo construir el nazi Adolf Hitler para los Juegos Olímpicos del 1936, que después fue remodelado y se jugó allí la final del Mundial 2006. Yo visité ese estadio algunas veces, es un estadio muy impresionante. Es muy interesante conocerlo, si un día tiene la oportunidad, cuando termine todo esto, vaya. Pero en un estadio para 75.000, 80.000 personas, ¿para qué jugaban un partido a puertas cerradas en un estadio tan grande? Era deprimente verlo. Pero en un estadio, creo que era el partido que jugaba el Borussia contra el Wolfsburg, hicieron algo que usted no lo va a poder creer. Los hinchas que no pueden ir a la cancha por obvias razones, compraron por 19 euros, que son más o menos unos 35 o 40 dólares australianos, por ahí andan, una especie de cartulina con la foto de ellos y pusieron la foto de los hinchas en las butacas. Mire, una cosa tan patética y tan triste para ver, casi le diría demencial. Entonces, como no podían estar, ponían la foto en la butaca donde hubieran estado. Y 13.000 tipos hicieron esto. Y yo escuchaba eso y decía, ¿hasta cuándo esto puede durar? Esto no puede durar demasiado. Realmente yo creo que van a hacer el fútbol mucho menos atractivo de lo que sería si no lo jugaran del todo. Así por lo menos uno lo extraña. Yo no sé si ustedes están mirando la liga alemana, que se da por canales de cable aquí, por Bein Sport, en Fox se lo dan, pero no creo que lo vea. La gran mayoría de la gente le está dando la espalda. Estoy hablando con amigos míos en Europa y que me decían que no, prefieren no ver eso porque no tiene ni pie ni gollete. En España han vuelto a entrenar, pero quién sabe cuándo van a poder jugar. Pero les cuento una. Usted sabe que en España han dicho que van a abrir las fronteras a partir del mes de julio para que vuelvan los turistas que quieren veranear en el verano europeo. Usted fíjese la ironía. España tiene 283.000 casos de coronavirus y casi 30.000 muertos.
Y a pesar de la tragedia impresionante que han vivido, quieren abrir las fronteras para no hundir completamente la economía. Y en Queensland, en Western Australia, donde no ha muerto prácticamente nadie, y no tienen prácticamente ningún caso, siguen las fronteras cerradas a pesar de que el único lugar donde pueden hacer venir gente es de otros lugares de Australia donde tampoco tienen ningún caso y no ha muerto prácticamente nadie. Por eso le digo honestamente que estamos viviendo tiempos de locura. Les habló Ezequiel Trump, será hasta mañana.